¿cómo comienzo mi adquisición de sabiduría? Bueno, también Proverbios nos da una pista. En el capítulo 9, versículos 10 dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, ¿por dónde comenzamos para buscar esa sabiduría que necesitamos para encontrar la felicidad? Por el temor a Jehová. Entonces, para ser felices, tenemos que vivir siempre temerosos de Dios. Temor quiere decir miedo, ¿no? En realidad tenemos que vivir con miedo para poder alcanzar la felicidad. ¿Qué tipo de miedo tenemos que sentir para alcanzar esta felicidad? Bueno, déjenme contarles una historia y que tal vez muchos de nosotros podamos relacionarnos. Imagínate que tú estás manejando por una de las calles de Houston y sin querer queriendo, como diría el chavo, le cierras el camino a otro coche. Resulta que el conductor de ese coche se enoja demasiado contigo y te empieza a pitar, echarte luces y maniobrar para mostrar su alteración. Pasan unas cuadras y su enojo no disminuye, sigue aumentando. Se te empareja y te empieza a gritar insultos. Y es más, tú no lo quieres ver, pero de reojo te das cuenta que entonces te muestra una arma y quiere que te enteres que está armado. En ese momento tu sangre se te baja hasta los pies y no sabes qué hacer. Pero como es un caso hipotético, supongamos que te acuerdas en ese momento que a media cuadra hay una estación de policía. Y en ese momento entonces aceleras y te metes al estacionamiento. Y tal como lo previste, este conductor agresivo siguió de vuelta, porque no quiso sentir la presencia policial. Él sabía que estaba siendo agresivo, pero el simple hecho de estar en ese estacionamiento de la estación policía desistió su agresividad. Esa tarde, en ese caso hipotético, esa estación de policía se convirtió en tu espacio seguro. Si extrapolamos esto a una situación en el mundo espiritual, creo que lo podemos ver en Salmos 91:1, que dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Cuando trato de imaginar este versículo, visualizo a Dios o nosotros cerca de Dios y Él protegiéndonos con sus manos. Es decir, cuando estamos bajo su sombra, estamos protegidos. Todo aquel que no está bajo esa sombra, entonces la mano del Todopoderoso cae o caerá sobre ellos. Es decir, que el miedo que tenemos que tener es el de encontrarnos fuera de esa sombra. Es entonces que esa forma de temor de Dios más bien nos atrae hacia Él, no nos aleja de Él. Y el morar bajo su sombra nos permitirá entonces entender el poder de Dios y también del amor de Dios. El ser capaces de entender la magnitud de su poder y el alcance de su amor, entonces nos va a permitir poder operar de una forma tal que podamos explotar todas las capacidades que Él nos ha dado. En otras palabras, el temor de Dios no es un miedo paralizante, más bien es un temor activador. Y esto me recuerda mucho la parábola de las 10 minas. Si se acuerdan, en la parábola de las 10 minas había un hombre de la nobleza que iba a hacer un viaje a un país muy lejano para recibir un reino. Y entonces él repartió dinero a 10 de sus siervos. Y mientras él estuvo lejos, uno de sus siervos multiplicó esa mina por 10. Después hubo otro que la multiplicó por
5. Pero hubo uno que no trabajó su mina. La justificación que dio de no trabajar su mina fue, según Lucas: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Posiblemente pensamos que este hombre simplemente no era bueno para los negocios y que más bien no quería arriesgar ese dinero que no era suyo. Y tal vez hasta pensamos que es un poco injusto ese señor, porque le quitó la única mina que tenía y hasta le quitó la vida, ¿cierto? Pero hay unos comentaristas bíblicos que piensan que hay algo más dentro de esta historia. Más bien parecería que este hombre en realidad tenía un plan malvado, que simplemente no le salió. Porque si él hubiera tomado esa mina y lo hubiera negociado, la hubiera estado exponiendo al comercio y iba a estar a nombre de su señor. Pero si esa mina estaba escondida en ese pañuelo, y si por alguna razón su señor no regresaba, que era su esperanza que no regresara, entonces nadie iba a poder reclamar esa mina. Es decir, su esperanza era que ese señor no fuera proclamado rey, que no regresara, para él entonces poder quedarse con esa mina. Los otros dos siervos, sin duda que también conocían a aquel señor y su severidad, pero a diferencia de aquel, el que la escondió, la esperanza de estos dos estaba en el lugar correcto. Los siervos fieles fueron capaces de actuar con las minas que recibieron porque tenían temor del Señor, pero también tenían la esperanza de que su Señor iba a ser declarado rey. Nuestro Dios es un Dios severo, pero como sabes, también es un Dios redentor. La promesa y la profecía que Ezequiel trajo al pueblo de Israel fue esta. En Ezequiel 11, del versículo 17 y 19, dice: Yo, el Señor soberano, los reuniré de entre las naciones a donde fueron esparcidos y les daré una vez más el territorio de Israel. Les daré integridad de corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Les quitaré su terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo.